El invierno, señores, que llegó para traerme mis alergias invernales. Ya me sienten el cambio en la voz. He pasado unos días con una gripe horrible, pero bueno, no podía dejar de abrir las puertas de la Casa Azul para recibirte, para agradecerte por estar con nosotros una semana más y por supuesto para presentarte a mi invitada. Por suerte, conversé con ella antes de enfermarme. Así que sentirás el cambio de voz en la entrevista. Te pongo un poquito en contexto. Si alguna vez tienes la posibilidad de ir a Trinidad de Cuba, la ciudad donde yo nací, y cuando estés frente a la Casa Azul, ahí en la Plaza Mayor de Trinidad, vas a encontrar al lado izquierdo de la casa una ventana enorme de hierro, y si miras a través de esos diseños que tiene, te vas a encontrar con un cartel muy sugerente que dice Botica Remedio del Cimarrón. Ahí es donde mi invitada tiene una suerte de cuartel general, donde ayuda a través de la fitoterapia no solamente a los trinitarios, sino también a cualquier viajero que entra a ese establecimiento. Coincidirás conmigo que existen familias que tienen apellidos que son conocidos por todos los habitantes de esas ciudades, las comarcas, los pueblos. Y el segundo apellido de mi invitada de hoy es de esos emblemáticos de los que siempre se mencionan cuando se habla generalmente de medicina, porque son muchos los miembros de su familia que han optado por esta carrera. Ella decidió decantarse por la farmacología y siempre me ha sorprendido su delicadeza, la ternura con la que trata a los demás. Ha publicado artículos en revistas americanas sobre farmacología, ha lidiado con infertilidad y con otros eventos difíciles en su vida personal, y de eso también vamos a conversar en este episodio. Me da mucha alegría que haya aceptado nuestra invitación, porque la última vez que estuve en Trinidad no tuve la posibilidad de entrevistarla presencialmente. Me hubiese encantado conversar con ella en persona, pero bueno, gracias a la tecnología y a las maravillas de las conversaciones de WhatsApp, y aprovechando que ahora mismo también tiene corriente eléctrica, que eso es un tema súper delicado ahora mismo en Cuba, aprovechamos para conectar. Y también porque ella es de esas personas que desde el silencio, desde el anonimato, alejada de toda ansia de reconocimiento público que a veces tienen tantas personas, ella siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Bienvenida a la Casa Azul, Ana Elena Rodríguez Cadalso. Y fíjate que estamos grabando la entrevista tempranito, son las 8 de la mañana y me decías, yo madrugo. ¿Qué le encuentras de mágico a madrugar? Bueno, aparte de que ahora mismo con toda la agitación de la corriente en Cuba, pero bueno, ¿qué le encuentras de mágico a madrugar cuando hay tanta gente que le gusta dormir? ¿Eres tú lo que se llama un early morning person? O sea, estas personas que aprovechan mucho la mañana. Recuerdo en la universidad, los cuartos, yo ponía una sábana en mi litera y dormía temprano. Y mi papá, que siempre lo tengo que mencionar, me había hecho un tubito de luz fría que se conectaba, tipo lámpara recargable. Y yo, las muchachitas me decían, tú no estudias, no, yo sí estudio, yo ahora duermo y yo después estudio. Yo pienso que cuando uno se despierta, tiene las neuronas frescas. Siempre cuando me despierto cojo un lapicero y una hojita, veo lo que tengo pendiente, le doy un orden de prioridad. Ana, ¿qué encontraste tú dentro de la medicina que te hizo decir, este es mi camino? Y dentro de la medicina, luego decantarte también por la farmacología. Yo me crié casi que en un policlínico, porque mi mamá fue estadística de salud y yo me encantaba ir al policlínico. Yo jugaba a tabular hojas de cargo, viendo enfermedades, escuchando terminología propia de salud. Y cuando ya estaba por decidir la carrera, todas mis primas, mis amigas, se iban a estudiar medicina. Y yo siempre tuve miedo enfrentarme a un cuerpo de guardia, la sangre, una responsabilidad. No me sentía, sin saber lo que la vida me iba a poner en el camino, con esa valentía. Y decidí estudiar farmacia. Y bueno, los primeros años de farmacia es una carrera muy versátil, farmacia. Los primeros años tú estás sentada en el aula y das las mismas asignaturas que una ingeniería.
Y cuando llegas a tercer año ya empiezas a dar medicina. Y entonces hasta mis propias amigas y compañeras de aula me decían como que qué fácil me era, y era que todo eso yo fue parte de mi niñez. Y me encantó la farmacología clínica. Después empezó todo en el mundo, se empezó a mover por la Organización Mundial de la Salud, el tema de las consultas terapéuticas, el tema de los perfiles farmacoterapéuticos, y buscando que el farmacéutico se ganara ese lugar. Y yo creo que me lo tomé muy en serio. Si vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar farmacia, porque ciencia farmacéutica es una carrera muy completa. Dentro de la ciencia farmacéutica se da farmacognosia, que ahí es la introducción a la farmacología y a todo lo relacionado con las plantas medicinales. Y bueno, ahora mismo estamos escribiendo junto con una profesora de la Universidad de La Habana un artículo que no sé, vamos a ver dónde lo publicamos. Yo he publicado bastante en la Journal of Pharmacy and Pharmacology, una revista de los Estados Unidos, que realmente casi siempre lo que investigo lo publico ahí, y me siento muy cómoda con esa editorial. Es una revista de una universidad médica en los Estados Unidos. Y estamos escribiendo sobre eso, sobre la necesidad de que en el currículum de los profesionales médicos se incluyan aspectos que no se tienen en cuenta. Ya le dicen planta y propiedad y no entienden ellos por qué esa propiedad. Es difícil colarse en estos mundos editoriales y de publicaciones, sobre todo desde una ciudad tan pequeña como Trinidad, que a veces no figura mucho en las grandes lides de la medicina cuando uno está lejos de la capital de Cuba. Yo siempre digo, no, el azar, pero una vez me pasó una cosa importante en mi vida, y un doctor me dijo, no, es que eso es el azar. Y bueno, buscando prepararme para lo que me había puesto la vida delante y Dios, abrí un libro y decía, el azar es el nombre que usa Dios cuando no quiere llamarte por tu nombre. Y fue una casualidad, fue el azar, fue Dios quien me conectó y me llamaron de esa revista. Porque en el año 2012 yo participé en un congreso internacional de productos naturales que siempre se hacía en Cuba, nunca he viajado. Y estuve participando varios años consecutivos, y en el año 2012 la revista de Farmacia publicó los resúmenes de los trabajos que se llevaron a este congreso. Y un buen día yo veo en mi correo de Infomen en aquel momento un correo de esa revista solicitándome que me pedían tener el artículo completo. Y yo dije, bueno, no puedo, las oportunidades es el gancho que llega y no la puedes dejar ir. Y realmente fue el primer artículo que escribí para publicar. Me dio mucho, mucho, mucho trabajo. Y realmente ahora en esa revista he publicado alrededor de 10 investigaciones, de ellas 5 son los sustentos teóricos del proyecto. Y pienso que es importante porque eso le da solidez al proyecto, poder publicar las investigaciones que realizamos. Para una persona que trabaja con productos naturales, ya mirando un poquito más de cara a este emprendimiento que tienes, ¿a ti te gusta el campo, la A mí naturaleza? sí me gusta, me encanta. Yo estoy yendo bastante a La Sierrita, un pobladito cerca de Trinidad. Y cuando llego, y si es cuando están sembradas las flores de caléndula, sí, el olor a campo, sí me gusta. Y hablando de plantas, recientemente publiqué, quizás hasta me lo ibas a preguntar, publiqué mi parecer, mi parecer que es el condensado de lo que he estudiado sobre el uso de las plantas, porque pasé 23 años de mi vida en el hospital. Mi carrera profesional fue buena, ese hospital me nutrió, y siempre digo, hay momentos, enfermedades, síntomas, donde las plantas son coadyuvantes de los tratamientos. Las plantas no lo resuelven todo. Es muy importante dejar claro
con las plantas se prevén muchas enfermedades, muchas entidades patológicas que además son multifactoriales. Siempre detrás de una propiedad hay una sustancia activa con un mecanismo de acción, con una afinidad a un receptor que justifica el uso de esa planta. Igualmente me gusta utilizar la palabra terapia complementaria. No me gusta la palabra alternativa. Alternativa no me suena bonito. Tú trabajas con plantas, o sea, en estos momentos, y me acuerdo ahora, me vienen a la mente experimentos científicos, hipótesis que a lo largo del tiempo, no solamente de cara a la medicina, sino de cara también a ingenierías y otras disciplinas, y siempre han empezado por la observación de la naturaleza. Es cierto que en la naturaleza podemos encontrar casi siempre la respuesta a todo. Yo abrazo la definición de salud, que la salud es armonía cuerpo, mente y entorno. Y ese entorno incluye a la naturaleza. Y si la naturaleza habla, mire, yo siempre a las personas les gusta ir a la botica y yo siempre les digo, escucha tu cuerpo. Cuando toses, escucha, si toses repetidamente es que te está dando una señal de que tienes alguna afección respiratoria y así el organismo habla por sí mismo que forma parte de la naturaleza. Igual con las mismas plantas, sí es cierto que el 90% de los medicamentos alopáticos, o sea, los medicamentos que se obtienen por síntesis química, tienen su base imitando o igualando moléculas que se encuentran en la naturaleza. Eso es muy cierto. Incluso las acciones de esos metabolitos activos que se dicen que están en las plantas en su metabolismo secundario, hay una relación y la función que tienen en la planta con la función que hace cuando se unen a los receptores del organismo. Es una verdad. Igualmente, cuando hablamos de naturaleza habla, siempre digo, mire, usted ve una flor delicada, usted ve una hoja que brilla, fina, esa planta no la hierva, que pierde sus propiedades. Entonces llegamos a las raíces, llegamos a las cortezas, llegamos a un fruto duro y sí hay que darle candela, que se dice de cocción en términos farmacéuticos. Y voy a poner un ejemplo de romero. El romero, todo el mundo, todos los especialistas, médicos, personas que tienen problemas circulatorios, es muy bueno el romero. Y es verdad que el romero mejora la circulación, alivia todos los síntomas de dolor en las piernas, edema, y sí que tiene una alta concentración de diosmina, y la diosmina se vende como Daflón en síntesis química y comprobada, el mecanismo de acción viene específico para proteger los vasos sanguíneos, evitar la agregación plaquetaria. Pero, ¿qué sucede? Que usted está poniendo unos gramos de planta en agua y sí que hay diosmina y sí que va a haber mejoría, pero yo no puedo garantizarle cuántos miligramos hay ahí. A diferencia cuando eso viene encapsulado, pero llegaremos ahí. Ya llegamos a las bolsitas, así que llegaremos a las cápsulas. Yo siempre tengo varios aspectos. Pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con infecciones, con manifestaciones de fiebre, manifestaciones sistémicas, niños menores de 5 años donde no está aprobado el uso de plantas. Ahí le digo no. Eso lleva un tratamiento farmacológico que garantice una concentración plasmática de medicamento, que si tiene un tiempo de vida media de cada 8 horas, usted se lo toma cada 8, si es de cada 12, usted se lo toma cada 12. Y como una terapia coadyuvante, entonces vamos a determinar la planta. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención cuando se trata de ti es tu ternura, lo decía en la introducción, tu ternura, la manera que tienes de tratar a la gente, pero a veces quizás no hacemos el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos y yo te pregunto, ¿qué cualidades tú piensas que te definen? Me estás diciendo eso y estoy pensando en mi mamá, porque mi mamá me regaña porque dice que yo estoy muy seria, así. Para mí mi cualidad, lo primero que yo tengo en cuenta es
tener humanidad. Te voy a hacer una anécdota reciente. Hace 2 semanas llegó un español a la botica buscando una planta específica. Le dije, la tengo, le expliqué todo. Empecé a hablar con el español y, y en eso me mencionó que el que tomaba era hipertenso. Y entonces no la puedes tomar, me la puedes devolver, no la compro. Y me dijo, y deja de ganarte dinero por hacer esto. Entonces yo tengo mi título colgado en la botica porque así está internacionalmente, se hace de este modo para darle confianza a los pacientes. Y le señalé el título y le dije, para mí primero es la ética. Y el español se asombró mucho que yo estaba dejando de ganar dinero por decirle que no lo podía tomar. Como mismo te digo, un español llega un viejito y le falta un dinero para lo que va a llevar y no puedo decirle, no, ven, no, no, lléveselo, lléveselo. Hablamos de la familia y me decías también de todas estas historias familiares, de cómo ustedes también siempre han sido como una especie de clan, sobre todo, bueno, por la parte de los cadalsos, que es la parte que más yo conozco. Y yo te pregunto, ¿qué significa la familia para ti? Oh, en mi caso ha sido muy importante porque la vida me ha hecho que ellas tengan que ocuparse de mí. Suenan a alta alcurnia y realmente los cadalzos siempre fueron muy humildes, humildes desde el punto de vista económico. Yo me llamo Ana porque cuando en Trinidad existía la Escuela de las Monjas, muchos años, la directora de la Escuela de las Monjas fue Ana Cadalso. Y bueno, somos dos Ana, Ana Elena y Ana Adela. Ana Cadalso fue monja y ella le pidió a mi mamá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella falleció. Y ella le pidió a mi mamá que si nacía hembra le pusiera su nombre. Por eso yo me llamo Ana. Te quería preguntar por determinados eventos que también han sucedido en tu vida personal. ¿Es el trabajo un buen refugio cuando se pasa por eventos fuertes como los que has pasado tú? Ese es el escudo, ese es el escudo y de verdad cuando me siento a estudiar o cuando me siento a formular para hacer, combinar plantas o cuando estoy envasando, pongo audio, a veces pongo música que me gusta o pongo audios que me nutren espiritualmente y sí, sí ha sido el escudo gracias a tener esa puerta de escape, eso y la familia, y en primer lugar Dios, me ha ayudado porque sí que me ha tocado fuerte. Yo, bueno, sí voy a mencionar un nombre y voy a mencionar al padre Cirilo. El padre Cirilo y yo éramos muy cercanos. Él venía a mi casa y me decía, bueno, ya que no vas a la iglesia, voy a tu casa. Y venía y hasta se sentaba a comer conmigo lo que hubiera, si fuera un caldo. Se refiere al fraile Cirilo González Santamaría de la Orden de Predicadores, quien fuera el párroco de la Iglesia Santísima Trinidad hasta su fallecimiento. Porque yo a veces le decía, para lo que la gente ha significado tristeza, a mí en un momento me han hecho feliz. Por ejemplo, para ya llegar y aterrizar a la situación, cuando falleció mi niña, las personas me decían, no, tienes que pensar que ella estaba sufriendo. Ella no estaba sufriendo, ella siempre se estaba riendo con la otra niña que la tengo ya grande, 20 años, gracias a Dios, fruto de 6 años de infertilidad. La pasábamos bien y simplemente yo siempre le decía al padre lo que he tenido mis crisis de fe, pero bueno, al final siempre digo, Dios mío, no te entiendo, sí me ha afectado emocionalmente y yo cuando falleció la niña tuve durante un tiempo un tratamiento médico de psicofármaco, a partir de ahí me enfermé de tiroides y ya después con la hormona tiroidea se me estabilizó un poco más las emociones y pude ir desintoxicar mi cuerpo de eso. No creo que la vida me ha tocado difícil. Cada persona tiene su historia y a veces las ve riéndose y a todos nos toca algo. Ana, te quería preguntar,
si después de un suceso como ese que tú viviste cuando tu hija falleció, si se le pierde el miedo a la muerte. No, no se le pierde el miedo a la muerte. Al contrario, yo sé y no, yo viví mucho tiempo pensando, buscando la aprobación de los demás. Ya yo solté eso. Y pues yo a Sara María un poco que la malcrié y un poco que la sobreprotegí. Y era ese miedo a que sucediera algo y no. Al contrario, yo he sentido más miedo y a la muerte. Y después de la niña, al cabo de los años que falleció mi papá, que siempre digo, me recuperé eh, más fácil, más, no sé, me laceró menos la muerte de mi niña que la de mi papá. ¿Por qué? Porque yo a mi niña la cuidé pensando verla crecer y la disfrutaba, la bañaba con agua tibia, de pronto le echaba una agüita más fría, todos los días le cambiaba el color de la sábana de la cuna, eh, estudié cómo desarrollar la inteligencia de un Down y con mi papá no fue así, porque yo cuidé a mi papá sabiendo que tenía cáncer y que estábamos en una cuenta regresiva y eso me afectó, porque estuve mucho tiempo martirizándome porque sabía que la muerte iba a llegar y eso yo creo que esa fue la diferencia entre cómo asumí el duelo de mi niña y cómo asumí el duelo de mi papá. ¿A qué enfermedad le tienes miedo? Ay, le tengo miedo a las enfermedades degenerativas, porque esas enfermedades mantienen a las personas conscientes y se van perdiendo habilidades y los órganos de los sentidos, muchas cosas que cuando llegas ya va evolucionando, como lo dice la palabra degenerativa, no hay vuelta atrás y, y bueno. Pero bueno, he leído muchos libros de personas que han sufrido esas enfermedades y cómo las han enfrentado. Y que Dios me ampare de una de ellas. ¿En algún momento la fe y tus creencias han entrado en conflicto con tu trabajo? Nunca, 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 nunca. Porque es magia de que un metabolito activo se une a un receptor. Aunque me digan que el nitrógeno tiene que estar, y así está demostrado por la ciencia, ubicado espacialmente, esa molécula que se forma en esa hoja de esa planta, en ese tallo, ahí está la mano de Dios. Así que no hay ninguna contradicción. Y de cara también a estos eventos de los que ya habíamos hablado, ¿en algún momento tú te has cuestionado tu fe? No, no. La fe ha sido mi apoyo de verdad. Y esta historia empezó desde que quise embarazarme. Yo estuve 6 años de la consulta de infertilidad y, y después me embaracé, la niña, muchas historias, pero siempre la fe me ha levantado. ¿Quieres? Ayer estaba yo pensando que vi en Facebook algo sobre esto, que a veces a uno le suceden cosas en la vida para acercarla a Dios. Y yo en la COVID, que fue difícil esa primera etapa, me la cogí bien fuerte y de verdad que sentí miedo. Y hacía años cuando la cogí, que yo no cogí un rosario en las manos. Y me acuerdo que un día estaba por dormirme en el desvelo que todos teníamos en la COVID y no lograba dormirme y no lograba dormirme. Yo esa etapa, los primeros meses la pasé en casa de mi mamá. Y recuerdo que me senté en la cama y le dije, mami, dame un rosario. Y dije, ay, ¿cuánto tiempo hace que no rezo un rosario? Y quizás no haga falta tener el rosario en las manos, porque yo, yo tengo un primo sacerdote, y en 2 ocasiones en mi vida me dijo, solo te queda amarrarte fuerte al manto de la Virgen, óyeme, y me lo dijo para que lo grabara en mi cerebro, porque de verdad que muchas veces me he tenido que aguantar. A través de este emprendimiento que tienes ahora de Remedio Boticas del Cimarrón, son muchas las personas que tú ayudas. ¿Qué sientes cuando ayudas a alguien? Para mí, eso es una satisfacción.
Cuando alguien llega a la botica y me dice, vengo por otro sobre, ya sea para cualquier afección, que me fue muy bien, eso me da satisfacción en profesional y me da satisfacción personal y realmente eso me motiva a seguir estudiando. A veces tengo papeles dentro de la agenda con un nombre de una planta y a veces cojo, me siento en la computadora y veo este papel, déjame ver y empiezo a estudiar. Mira, recién publiqué lo del Cordobán. Yo hacía meses que llevaba estudiando el Cordobán y alguien puede decir, ay, pero porque no me conformaba con lo que encontraba y decía, no, tengo que profundizar y entonces como tenía que hacer otras cosas, ahí estaba el Cordobán con un marcador verde en una hojita dentro de mi agenda, recordándome que no había llegado a donde yo quería. Y así me sucede con muchas plantas, con muchas formulaciones. Para una persona que ha estudiado todo el tema de la farmacología, medicamentos, llega un momento en que tanto conocimiento y tanto estudio te puede jugar en contra de cara a ti misma cuando tú eres la paciente, cuando tú eres la que te sientes mal. Cuando la etapa de la COVID, hicimos un grupo todos los que nos graduamos en el año 97 de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad Central de Las Villas. Recuerdo que una colega que está en Chile puso una publicación sobre un síndrome que ni recuerdo el nombre, que padecemos los farmacéuticos. Porque sí, como sabemos, todas esas reacciones adversas poco frecuentes, todas esas interacciones, siempre queremos tenerlas en cuenta. Incluso yo he ido de paciente con médico y le agradezco, por ejemplo, al endocrino, mis respetos para ella y mi agradecimiento que me estabilizó, pues estuve descompensada del tiroides y me senté en la consulta y me dijo, Ana Elena, eres la paciente, aquí el médico soy yo. Como para que ni te dijera, esto interactúa con aquello y estoy tomando esto. Y realmente se lo agradezco porque me sentía bastante mal y estaba un poco susceptible a todas estas situaciones. A mí no se me ocurriría dejar de tomar la levotiroxina sola. Yo sé que la concentración en sangre que hay que tener de la hormona no la voy a lograr con una planta. Que pueda tomar una planta que me alivie síntomas, que me produce eso, o a otros pacientes se los recomiendo igual. Y las personas me preguntan que qué yo creo de enfermarse y te digo así, llevar una vida saludable y estar feliz. Cuando uno no está feliz, se enferma. Y eso está demostrado científicamente por las neuroemociones. Cuando se manejan mal las emociones, las personas se enferman. Yo me enfermé y por eso estudio manejar mis emociones, lo estudio. Y como todo el mundo, tengo un día en que me embrujo en una colcha, me encanta jugar sudoku, es mi hobby, con una música instrumental y jugar sudoku, solamente pienso del 1 al 9, me hace bien y ese día que siento que mi cuerpo me lo pide, lo hago. Así tenga el compromiso que tenga, porque la COVID nos enseñó que nadie es imprescindible y te digo, las mejores decisiones en mi vida, las mejores, las que me han llevado a donde estoy, han surgido después de muchas lágrimas. Cuando yo era niño, yo iba con mi papá al central, que queda cerca ahí de Trinidad, a buscar leche todas las mañanas. Y en la parte de afuera, por ahí del central, había un puestecito, te estoy hablando 92, 93, año 92, 93. Y había un puestecito donde vendían cocimiento. Y siempre que yo salía de ahí con mi papá, nos tomábamos un cocimiento. No me acuerdo si era de... Ay, yo no me acuerdo de qué era. Creo que era de albahaca. ¿Tomabas cocimientos tú Ay, cuando... la vaca morada es mi preferida. Mi abuela Antonieta Becker nos hacía unos cacharros bien concentrados que yo digo, ay Dios mío, y nos los guardaba hasta de un día para otro. Pero mi abuela Antonieta Becker
para mí es un paradigma en la vida, porque mi abuela a todo le encontraba una solución. Ella decía, hay que resolver algo. Decía, fuera, y se paraba en la puerta de la calle y le preguntaba a todo el que pasaba. Y decía, hay que preguntar, pero es que mi abuela tenía un pueblo. Si solo tenía una cafetera de café, le echaba agua con azúcar, le hacía agua de café y le llevaba a que chapeaba el parque, a los del museo romántico, mi abuela era muy, cuando hacía harina, hacía unos calderos que parecían para un albergue y repartía. Y te digo, yo tuve una niñez muy humilde, humilde, de que sus caldos vegetales, que era chícharo con vegetales y platanito maduro, que nos los ponían así al bordecito del plato, era el almuerzo para regresar para la escuela. Yo lo digo, a mí se acercan estudiantes para que lo ayude, que le preste un libro, que le oriente algo. Y cuando me dicen, no, porque no tengo la laptop, se me rompió, no, porque no tengo wifi en mi casa, yo a esos les digo, ven, siéntate aquí en mi máquina, que no es mía, es de mi mamá. Bueno, ya yo creo que me la cogí, porque yo fui de esas personas que estudié con los recursos de los demás. Por ejemplo, yo no tuve calculadora científica y muchas asignaturas necesitaba yo la calculadora científica y el día antes del trabajo de control, antes de ponerme a estudiar, lo mismo me la prestaba uno del ciego que estudiaba eléctrica, que una de la otra brigada que no tenía la prueba el mismo día que yo. A ver, no es que pasé hambre, no es que andaba con la ropa rota, pero mis 5 años de la universidad yo lo hice con unos chores que mi mamá buscó en la fábrica de caramelo, unos sacos de harina. Mi tía Fifi me los tiñó en, con colorantes en Oriente para cuando vino me los trajo. Y recuerdo que hasta las muchachitas amigas mías me decían, ay, ¿por qué te le pusieron esas palmitas? Era preferible que no tuviera palmitas, porque se pintaban en ollas de presión. Y así, con esos 3 chores y 2 o 3 pulovitos de retacitos de poliéster, del rayita uno, de bolita el otro, la parte de abajo color entero, así yo pasé mis 5 años. Has estudiado muchísimo, estudiaste durante el periodo especial, luego te seguiste superando, más responsabilidades y de todo has salido airosa. ¿Tú piensas que de cierta manera en algún momento Trinidad te ha quedado pequeña? Sí, sí me he querido ir, sí me he querido ir. Pero bueno, gracias a Dios que no me he ido. Sí me he querido ir, qué bien que no me he ido, porque por las cosas que me he querido ir, uno no se puede alejar de su propia realidad. Y me he querido ir y puede ser que mañana mismo te esté llamando de otro lugar, pero me hablaste de la familia y me hablaste de Trinidad. No sé por qué me siento tan pegada aquí, todavía no me lo explico, pero hay algo que me detiene. No sé lo que es todavía. Quizás de repente mañana eso, no sé. Tú siempre te estás como que reinventando, porque fíjate que ahora, a los 50 poco menos, ya te lanzas entonces al mundo del emprendimiento. O sea, siempre estás buscando alternativas y cosas. Y pienso también que eso dice mucho de ti, de la luchadora que eres, todo mezclado también siempre a ese conocimiento que persigues, que estudias. ¿Algún consejo para las mujeres de 50 años que todavía están ¿Quieres dudando que en te diga? emprender? Nunca es tarde para empezar. Y actualmente hay muchas maneras de orientarse en lo que uno quiere, de insertarse. Hay grupos de ayuda porque la virtualidad ofrece muchas ventajas. Y lo que no hay es que tener miedo. Le digo a las personas que a veces van enseñándome una lesión en la piel, enseñándome que tienen un síntoma, y les digo, yo no soy médico, yo no estoy ni capacitada ni autorizada a hacer un diagnóstico. Usted viene con un diagnóstico de un médico y yo les recomiendo, no es menos cierto que las plantas medicinales tienen interacciones con medicamentos químicos, con terapia alopática, con medicamentos que se indican por los médicos, sí hay interacciones y yo puedo modificar la pauta terapéutica y decirle, la planta te la tienes que tomar 3 horas después de haberte tomado este medicamento.
yo como farmacéutica estoy muy centrada que no diagnostico y que no indico medicamentos alopáticos. Yo recomiendo plantas medicinales, le puedo ofrecer una consulta terapéutica donde puedo organizarle el horario en que van a tomarse lo que le indicó el médico. Mira, yo estoy aprendiendo a decorar y estoy en grupos para mejorar la ambientación de mi cuarto, porque sé que me hace falta y que es bueno estar en un ambiente que haya armonía para sentirse bien. Y entonces te voy a mencionar otro nombre que nunca menciono y anda lejos, pero siempre ha sido mi paradigma en cuanto a organización, en cuanto al detalle, y es Roberto Carlos Quédate, lo admiro y él me decía, usa esto así, usa esto así, porque es una persona que va al detalle y es mi gran amigo y nunca lo he mencionado, por eso ahora lo estoy mencionando. Y nunca es tarde para aprender nada, nada, nada. A ver, cada uno conoce sus limitaciones. Te digo, a mí no se me ocurriría manejar. El proyecto lo escribí y apareció en el momento en mi vida donde es el condensado hasta de Lídice Cerquera, que fue mi maestra de preescolar. La valentía no es de un día. Yo creo que en la vida todo es empeño y disciplina. Y si piensas que vas a hacer una cosa fácil y no pudiste y ya se te olvidó, no vas a llegar nunca a ningún lado. Tienes que tener claro lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y bueno, yo quiero llegar a las cápsulas de las plantas medicinales. ¿Cuántas veces tenemos a personas que forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, quizás de una manera no tan cercana, pero no somos capaces de imaginar los momentos buenos, los momentos malos que han trazado el camino de esa persona? Y por eso me da mucha alegría haber conversado con Ana. Hoy me quedo con eso que nos decía de que nunca es tarde para comenzar y que la valentía no es cosa de un día. Yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, solamente me hago eco de las cosas bonitas que suceden aquí con nuestros invitados en la Casa Azul. Ahora te toca a ti hacerte eco de todo lo que has sentido, de todo lo que has vivido con este episodio y que lo compartas en tus redes para seguir expandiendo y construyendo nuestra comunidad. Y ya sabes que el martes próximo estoy de regreso. Cuento contigo, no me falles. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.